Algunos creen que avanzar es cuestión de talento. Otros piensan que es cuestión de suerte. Pero este sabio aprendió algo distinto muy pronto, que lo más difícil no es empezar, sino no detenerse. No fue el más brillante de su generación. No fue el que más oportunidades tuvo. Ni siquiera fue el que más confianza tenía en sí mismo. Hubo un tiempo en el que se rindió, y durante años pensó que ese momento había definido su camino, hasta que la vida le mostró, de la forma más dura y más clara posible, que no fue la falta de talento lo que lo detuvo, sino la falta de constancia. Esa lección no la aprendió en un libro. La aprendió observando, comparando dos caminos casi idénticos, que terminaron en lugares completamente distintos. Cuando era joven, creía que el cansancio era una señal, una advertencia de que quizá estaba forzando algo que no estaba hecho para mí. Pensaba que, si algo costaba demasiado, era porque no encajaba. Había empezado con ilusión, como casi todos, con ganas, con energía, con la idea de que el esfuerzo siempre sería proporcional al resultado. Creía que trabajar duro garantizaba avanzar y que avanzar traería recompensa. Pero el tiempo fue pasando y los resultados no llegaban, no como esperaba, no al ritmo que había imaginado. Cada día parecía exigir más de lo que devolvía, y esa descompensación empezó a desgastarme por dentro. Al principio lo ignoré. Me dije que era normal, que todos pasan por etapas difíciles. Pero poco a poco empecé a escuchar una voz interna que se hacía cada vez más presente. No gritaba, no atacaba, simplemente sugería. Me decía que quizá no valía la pena seguir así, que había caminos más fáciles, más seguros, menos exigentes. Caminos donde el cansancio no fuera constante y la incertidumbre no fuera compañera diaria. Y esa voz empezó a sonar razonable. Demasiado razonable. Recuerdo el día exacto en el que me rendí. No fue un gran fracaso ni una caída estrepitosa. Fue algo mucho más silencioso. Simplement je insiste. Dejé de empujar cuando el empuje era incómodo. Empecé a bajar el ritmo, a posponer. A decirme que mañana también era un buen día para continuar. Hasta que mañana dejó de llegar. Me convencí de que había sido una buena experiencia, de que al menos lo había intentado. Lo llamé madurez, cuando en realidad era cansancio disfrazado de razón. Seguí con mi vida, busqué algo más cómodo, algo que no me exigiera luchar cada día contra la duda. Durante un tiempo funcionó, o eso creí. Porque aunque por fuera todo parecía estable, por dentro había una sensación persistente de incompleto, de haber soltado algo antes de tiempo. Pero la ignoré. Pasaron los años, y entonces volví a encontrarme con alguien que había empezado exactamente donde yo empecé. Tenía las mismas herramientas, los mismos problemas, incluso las mismas limitaciones. La diferencia era mínima. Salvo por un detalle, él no se había detenido, no había sido más rápido, no había tenido más suerte, simplemente había seguido. Mientras yo buscaba señales para parar, él buscaba razones para continuar. Mientras yo esperaba resultados para motivarme, él se apoyaba en la disciplina cuando la motivación desaparecía. Ese encuentro me golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Porque entendí algo que no quería aceptar. Yo no había perdido por falta de capacidad, sino por falta de constancia. No fue la vida la que me detuvo, fui yo. Y comprendí que rendirse no siempre se siente como un error. A veces se siente como alivio. Pero ese alivio es temporal. Y su precio se paga durante años. Después de aquel encuentro entendí algo que nunca me habían explicado con claridad. La constancia no es un rasgo de carácter, es una decisión diaria. No nace de la motivación, porque la motivación siempre desaparece. Nace del compromiso silencioso que uno hace consigo mismo cuando nadie mira. Comprendí que muchos no abandonan porque no puedan continuar,
sino porque esperan que el camino deje de doler. Y el camino nunca deja de doler del todo. Aprendí que el cansancio no siempre es una señal para detenerse. A veces es simplemente la prueba de que estás avanzando por un terreno nuevo. El problema es que confundimos agotamiento con error. Creemos que si algo pesa, es porque no es para nosotros, pero casi todo lo que vale la pena pesa. Y mucho, lo fácil rara vez construye algo duradero. También entendí que rendirse no suele presentarse como fracaso. Se presenta como alivio, como descanso. Como una pausa razonable. Najisi voy a abandonar. Uno se dice solo necesito parar un poco. Y ese poco se convierte en definitivo. Por eso la constancia no se protege con grandes discursos, sino con hábitos pequeños. Con volver al trabajo incluso cuando no hay ganas. Conseguir un paso más cuando el cuerpo pide excusas. Observé que las personas que avanzan no son las más brillantes ni las más rápidas. Son las que aceptan caminar lento sin detenerse. Las que entienden que no todos los días se progresa, pero todos los días se puede continuar. Que el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la interrupción. Porque todo lo que se interrumpe se enfría. Y lo que se enfría rara vez se retoma con la misma fuerza. Desde entonces cambié mi forma de medir el éxito. Dejé de preguntarme cuánto había avanzado y empecé a preguntarme si había continuado. Dejé de buscar resultados inmediatos y empecé a respetar el proceso. Porque entendí que quien no se detiene termina llegando, aunque llegue tarde, aunque llegue cansado, aunque llegue solo. Hoy, cuando hablo con otros, no les digo que nunca se cansarán. Les digo que el cansancio no es una orden, que la duda no es una señal, que rendirse siempre parece lógico cuando se está dentro del esfuerzo, pero casi siempre es una decisión que se lamenta desde fuera, y que, si algo he aprendido, es esto: no gana el que más corre, gana el que no se detiene.